Esta imagen del día en que la Asamblea de El Salvador aprobó la reelección indefinida, no solo de presidente, sino de otros cargos electos, se veía a esta diputada, Marcela Villatoro, con este cartel. Este día murió la democracia. Ella en su intervención comparaba lo que ocurría en su país con lo que se ha visto en otros de la región. Ella nos acompaña ahora desde San Salvador. Muchas gracias, diputada de la Alianza Republicana Nacionalista Arena. Gracias por estar en directo USA. Decía usted ese día que lo que está ocurriendo en su país parece un espejo de lo que se ha visto en países como Venezuela. Así es, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente gracias por permitirnos demostrarle al mundo lo que está en nuestro país. Y en efecto, en El Salvador está pasando lo que está pasando en varios países de la región, especialmente en nuestro hermano país de Nicaragua y lo mismo en Venezuela. Y es que ocupan el mismo manual de los dictadores en América Latina. El presidente Bukele ganó las elecciones por primera vez hace algunos años ya y la reelección está prohibida en nuestra Constitución. Sin embargo, cuando él ganó la mayoría legislativa por primera vez en el año de 2021, lo primero que hicieron fue quitar al fiscal general de la República y quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. A raíz de tener una sala de lo constitucional y magistrados a su medida, ellos fueron los que a través de una sentencia le permitieron al presidente Nayib Bukele ir a reelección. Algo que es inconstitucional, puesto que nuestra constitución esclarece en no menos de 7 artículos que la reelección no se permite en nuestro país. Posteriormente a eso, logró que con los diputados de Nuevas Ideas, que tienen, como le dije y como usted conoce, mayoría, decidieron también disminuir la cantidad de diputados de la Asamblea, porque habían bastantes diputados de oposición en esa Asamblea en 2021. Así es que redujeron los diputados de 84 a 60 escaños y asimismo hicieron una reforma que permite que una misma legislatura presente reformas constitucionales y la misma los ratifique, algo que estaba prohibido dentro de la Constitución actual todavía, que decía que para hacer reformas constitucionales debían de haber dos legislaturas. Esto permitía que la población tuviese el tiempo suficiente para decidir si estaban o no de acuerdo en aquellas reformas. E incluso hay unos artículos dentro de la Constitución que se llaman cláusulas pétreas, que son las que prohíben, por ejemplo, que se cambie la forma de gobierno, el sistema de gobierno y el territorio nacional. Y esto también dentro de esas cláusulas pétreas está la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y fue algo que modificaron estos diputados al cambiar la constitución en esta misma legislatura y pedirle a la población salvadoreña de una simple y sencilla manera que ahora el presidente puede reelegirse cuantas veces quiera, extender el periodo presidencial a 6 años, que eso no era lo que teníamos nosotros en nuestra constitución, y que eliminar también un artículo que estaba dentro de la misma constitución, y este artículo dice que cuando una persona alienta a otras en nuestro país para pedir la reelección constitucional, inconstitucional, digámoslo ahora, esto lo que hacía era que estas personas perdían sus derechos de ciudadano. Así es que esto, como les dije dentro de la sesión plenaria, era la crónica de la muerte de la democracia anunciada. Los diputados mataron la democracia al tomar esta decisión basándose en un tema de economía. Dijeron que era muy caro hacer elecciones y que El Salvador pasaba constantemente en elecciones. Pero la realidad es otra. Lo que los diputados quieren es mantener a Nayib Bukele por muchísimos años en el poder y se han aprovechado de la gran popularidad que él tiene en ese momento dentro de nuestro país. Y si esperaban a que él terminara su término, que terminaba hasta dentro de varios años en 2029, se podían arriesgar a que la popularidad de él se viera mermada, ya que varias encuestas han demostrado que la mayoría de la población salvadoreña no se siente a gusto con la actual Asamblea Legislativa. Así es que por medio de ella, la que está en este momento, dijeron, bueno, si va el presidente Nayib Bukele a elección en 2027, él se redujo a 2027 su término, porque él termina en 2029. Entonces, con decidir reducirse a 2027, va
en la elección y también sus diputados. Por lo tanto, cuando él vaya a su campaña, le va a pedir a la gente que vote por diputados de Nuevas Ideas para mantenerle la gobernabilidad. Él defiende el proceso y dice que si lo pueden hacer los países desarrollados, que hay que tener en cuenta, son las repúblicas parlamentarias en Europa, por ejemplo, que tienen una reelección definida de primer ministro, no de presidente. Pero tiene 54 de los 60 escaños de la Asamblea. Tiene el margen que quiera para tomar este tipo de medidas. Mencionaba usted Nicaragua. Allí, por ejemplo, también se dio la medida para limitar el accionar de las organizaciones no gubernamentales, las ONG. ¿Ve esos paralelos y qué va a pasar ahora cuando usted representa a Arena, un partido que llegó a ser un partido muy poderoso en El Salvador y ahora tiene 2 escaños en esa asamblea? ¿Qué van a hacer ustedes? Mire, la verdad es que nosotros ya lo veíamos venir. Creo que la mayoría de nosotros estábamos claros que este era el camino que el presidente Bukele estaba buscando. Y la verdad es que el problema ha sido que los partidos de oposición en su momento no se unieron para ir en un frente común. Creo que ahora todas las organizaciones civiles y las personas que se sienten en descontento con el gobierno tenemos que caminar en un solo rumbo para devolver la institucionalidad en El Salvador, porque ese es el gran problema. Él tiene secuestradas todas las instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y sobre todo el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral responden a órdenes del Ejecutivo. Por lo tanto, nos dice que es claro que las elecciones podrían estar manipuladas también cuando sean. Con respecto a los agentes extranjeros de las ONGs, incluso hace un mes ellos aprobaron una ley de agentes extranjeros que les ponía un impuesto a estas organizaciones para que no pudieran desarrollarse en el país. Y de hecho, varias organizaciones han tenido que huir y salir de nuestro país porque han visto mucho problema con respecto a los derechos humanos que se están dando en El Salvador. Hay personas que han sido defensores de derechos humanos, ambientalistas, incluso personas religiosas que han dado su opinión contraria a este gobierno y en este momento han sido encarcelados. Y han sido encarcelados ocupándoles el régimen de excepción. Y eso es un problema porque varias personas tienen miedo de decir lo que sienten, tienen miedo de oponerse al gobierno porque les llega el régimen de excepción. Para terminar, lo que uno ve desde afuera es que la gente está muy contenta con el nivel de seguridad del gobierno, pero descontenta con la economía. ¿Cuál es el nivel de seguridad y qué tanto se puede mantener este régimen de excepción que limita las libertades de los salvadoreños? Mire, el régimen de excepción es algo que la gente lo quiere porque está, eso sí es cierto, la seguridad está muy bien en nuestro país y ha mejorado. Pero recordemos que el presidente Bukele hizo un pacto con las pandillas, y esto ha sido comprobado, para reducir esos niveles de inseguridad que existían. De hecho, las cabecillas de las pandillas, incluso el director del tejido social, hay una conversación donde él mismo narra cómo sacó a cabecillas de pandillas hacia Guatemala y cómo han salido cabecillas de pandillas para lograr ese pacto. Y dentro de ese pacto también se le pidió a las maras que lograran votaciones grandes para que él pudiera tener más escaños dentro de la Asamblea Legislativa, así como en su momento que él fue alcalde del FMLN. La gente tiene que entender que en este momento puede ser popular y la gente lo puede querer, pero cuando el hambre comience a llegar y los problemas de nación como las pensiones y la falta de medicamentos, entre otros, que está pasando en este país, se vuelvan más graves y cuando la gente ya no se sienta a gusto con este gobierno, ahí van a empezar los problemas y cuando lo quieran sacar ya va a ser imposible, que va a ser como lo que ha sucedido en Venezuela y como lo que ha pasado en Nicaragua. Interesante que esta no es una discusión de izquierda, de derecha, de centro, sino de poder. Marcela Así es. Villatoro es diputada por el departamento de San Salvador, representa a Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, nos acompaña desde San Salvador. Gracias, diputada, por estar en directo USA. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que todos los ojos del mundo estén pendientes de nuestro país.